En el presente video tutorial trataremos cómo elaborar referencias bibliográficas en estilo APA. Concepto de referencia bibliográfica. Una referencia bibliográfica es un conjunto de elementos que sirven para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento como autor, título, pie de imprenta. Los elementos complementarios son aquellos que se agregan a los esenciales, por ejemplo, el número de páginas, el nombre del traductor, el prologista, la colección o serie, número de tomos, etc. Normas para redactar referencias bibliográficas. Las normas APA, séptima edición 2020 en español, determinan ciertos elementos que deben incluirse en las referencias bibliográficas, sea para documentos en formato físico como para documentos en formato digital, como libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, ponencias, bases de datos, sitios web, etc. Veamos algunos ejemplos de referencias bibliográficas. Libro. La referencia de un libro tiene la siguiente estructura. Autor o autores. Considerar solo el apellido paterno y luego las letras iniciales de sus nombres propios. El año de publicación encerrado entre paréntesis. El título del libro en cursivas. La ciudad y el país en que se publicó el libro y el nombre de la casa editorial. Capítulo del libro. La referencia de un capítulo de un libro tiene la siguiente estructura. Autor o autores del capítulo. Considerar solo el apellido paterno y luego las iniciales de sus nombres propios. El año de publicación entre paréntesis. El título del capítulo. La palabra en seguida del editor o de los editores. También pueden ser los compiladores del libro. Considerar en este caso primero las iniciales de los nombres seguidas del apellido paterno. El título del libro en cursivas. Las páginas en que se encuentra el capítulo del libro entre paréntesis. La ciudad, el país donde se publicó el libro y el nombre de la casa editorial. Artículo de revista digital o en línea. Tiene la siguiente estructura. Autor o autores. Considerar solo el apellido paterno y luego las iniciales de sus nombres propios. El año de publicación encerrado entre paréntesis. El título del artículo. El nombre de la revista en cursivas. El volumen en cursivas y el número de la revista entre paréntesis. La página donde se encuentra el artículo dentro del número y el URL o dirección electrónica donde se puede localizar el artículo. En la séptima edición del APA se elimina la frase recuperado de. Artículo de revista digital con DOI. La referencia de un artículo de revista especializada con DOI tiene la siguiente estructura. Autor o autores. Considerar solo el apellido paterno y luego las iniciales de sus nombres propios. El año de publicación, entre paréntesis. El título del artículo. El nombre de la revista en cursivas, el volumen en cursivas y el número de la revista entre paréntesis, las páginas en que se encuentra el artículo y el número DOI. En la séptima edición del APA se elimina la palabra DOI y no es necesario incluir la fecha en la que la información fue recuperada. Artículo de revista digital sin DOI. La referencia de un artículo de revista especializada sin DOI tiene la siguiente estructura. Autor o autores. Considerar solo el apellido paterno y luego las iniciales de sus nombres propios. El año de publicación, entre paréntesis. El título del artículo. El nombre de la revista en cursivas. El volumen en cursivas. El número de la revista entre paréntesis y las páginas donde se encuentra el artículo dentro del número. Estos ejemplos serían también las referencias en estilo APA de un artículo de revista científica en formato impreso o físico.
Tesis de maestría o doctorado no publicada. La referencia de una tesis de maestría o doctorado no publicada, es decir, la tesis física que ubicamos y recuperamos en la biblioteca de la universidad, tiene la siguiente estructura. Autor, considerar los dos apellidos y las iniciales de los nombres propios. El año de publicación entre paréntesis. El título de la tesis en cursivas. La expresión tesis de maestría no publicada o tesis de doctorado no publicada, según sea el caso, entre corchetes, y el nombre de la institución académica. Tesis de maestría o doctorado publicadas en repositorio o en base de datos en línea. Tiene la siguiente estructura. Autor, considerar solo el apellido paterno y luego las iniciales de sus nombres propios. El año de publicación entre paréntesis. El título de la tesis en cursivas. La expresión tesis de maestría o tesis de doctorado según sea el caso, seguido de una coma, el nombre de la institución académica, todo entre corchetes. A continuación, el nombre del repositorio o base de datos en línea y por último el archivo URL. Ponencia de un congreso o una conferencia. La referencia en este caso tiene la siguiente estructura. Autor o autores, escribiendo solo el apellido paterno y luego las iniciales de sus nombres propios, día, mes y año en que se llevó a cabo el congreso, encerrado entre paréntesis. El título de la ponencia en cursivas. La expresión trabajo presentado en entre corchetes, seguido del nombre del congreso, la ciudad y el país en donde se llevó a cabo. Informe técnico. La referencia de este tipo de fuente tiene la siguiente estructura. Autor o autores escribiendo solo el apellido paterno y luego las iniciales de sus nombres propios. El año en que se escribió el informe encerrado entre paréntesis. El título del informe en cursivas. El número del informe entre paréntesis. La ciudad y el país en donde se realizó. ¿Cómo organizar las referencias bibliográficas? Ordenarlas alfabéticamente por apellidos de los autores o por los títulos cuando los primeros no aparecen. Si hay más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos publicados en el mismo año, al final de cada año se agrega las letras A, B, C, etc., según corresponda, y el título se ordena alfabéticamente. Si aparece una obra de un autor y otro del mismo autor, pero con otras personas, primero se pone la de autoría única y luego la de coautorías. Se debe dejar un margen de 1.27 centímetros a partir de la segunda línea de cada referencia. Consideraciones a tener en cuenta. Las referencias deben tener un rango de antigüedad entre 5 y 10 años. Debe haber coherencia entre la lista de referencia y las citas o parafraseo presentes en el texto. La bibliografía se denominará referencias. Debe utilizarse la sangría francesa. Utilizar links que estén vigentes. No utilizar un punto después del URL. Aquí ofrecemos un ejemplo de ordenamiento de las referencias bibliográficas. Como pueden apreciar, están ordenadas alfabéticamente por los apellidos, se utiliza la sangría francesa y el interlineado de 2 renglones. Muchas gracias por su atención. Habló para ustedes Vivian Candela, bibliotecólogo de la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal.